Bom dia a todos os participantes neste webinar sobre a Legionela. Agradeço a todos a participação nós vamos fazer uma sessão focada na questão das torres de arrefecimento. E para isso convidamos um colaborador nosso, uma empresa nossa colaboradora e parceira, que é a H2O Titânio, através do seu CEO, o Vicente Picó, que nos vai apresentar as soluções que esta empresa apresenta no mercado e que eu reputo de muito interessantes. A problemática das torres de arrefecimento e a Legionela é uma problemática muito premente e infelizmente famosa em Portugal, devido aos casos que ocorreram num passado presente com bastantes fatalidades, como sabemos. Recentemente houve também um caso ainda não totalmente esclarecido, mas que se pensa que também terá tido origem em torres de arrefecimento no concelho de Matosinhos. E, portanto, a Ecofirma, como uma empresa que presta serviços na área das desinfecções, nomeadamente ao nível das soluções para águas potáveis, portanto nós temos já um histórico muito grande com muitas entidades gestoras públicas e privadas, empresas industriais, condomínios, etc., ao nível do controle e da higienização, portanto de reservatórios de água, bem como redes de água potável, adutoras, etc. Temos muita intervenção também ao nível do controle e higienização, dentro do possível, de torres de arrefecimento, enquadrados em planos de prevenção e controle de legionela de muitas entidades. E, portanto, debatimos com essa problemática das entidades, no sentido de que existe uma certa dificuldade de conseguirmos, das entidades, portanto, do dono da instalação, conseguir conciliar uma solução de desinfecção ativa e que proteja ativamente a propagação da legionela nas torres e nos circuitos que interconectam com as torres, e simultaneamente proteger os equipamentos, nomeadamente da corrosão provocada pelos químicos, nomeadamente o hipoclorito e outros, para realizar esse controle da bactéria Legionella, e também a problemática do químico hipoclorito de sódio, por exemplo, para fazer com eficácia esse controle, quer no respeito tanto à questão do pH, que se quer o mais neutral possível para evitar fenómenos de corrosão, por um lado, e ao ser um pH neutro vai diminuir também a ação do hipoclorito de sódio, por outro, e portanto obriga-nos a ter maior concentração de hipoclorito de sódio, o que nos origina depois problemas de mais corrosão. Enfim, é um problema de facto difícil. Por outro lado, também temos a questão da volatilidade do hipoclorito de sódio, depois quando em contacto com a atmosfera, portanto na fase da torre de arrefecimento em si.
outros químicos que se possam utilizar também têm vários problemas, por exemplo, o caso do dióxido de cloro, que de facto tem uma ação muito mais direcionada e eficaz do que o hipoclorito de sódio quando se trata da legionela, sem dúvida, é independente também do pH, ou muito mais independente do pH, sem dúvida, pode trabalhar a concentrações de cerca de 10% do hipoclorito de sódio, sem dúvida, e portanto com todos os benefícios que temos para a não corrosão dos sistemas, sem dúvida, mas no caso de torres de arrefecimento tem um problema que é a sua elevadíssima volatilidade, portanto ainda é muito mais volátil do que o hipoclorito de sódio, portanto não nos parece que seja uma solução para o caso das torres de arrefecimento. É sim uma solução para sistemas fechados, como iremos ver no webinar da próxima semana, que eu desde já vos convido. De facto, para sistemas fechados, o dióxido de cloro é uma solução extremamente eficaz para sistemas, mas não neste caso. De facto, esta solução preconizada pela H2O Titânio é uma solução que nos parece bastante viável. Obviamente, quando aliada com as soluções tradicionais, portanto, será uma solução de reforço das medidas para proteção dos sistemas contra a legionela. No entanto, como veremos, e o nosso convidado Vicente Picó nos vai demonstrar, o sistema só por si, este sistema dos reatores de titânio só por si, demonstram ser suficientemente resilientes para só por si serem uma solução capaz de resolver o nosso problema. Portanto, em relação a este webinar, portanto, dado o elevado número de participantes, nós optamos por, portanto, pedir-vos para colocarem as questões por escrito. Nós iremos eventualmente, se tivermos tempo, selecionar algumas questões que se repitam como um padrão nestas questões que vocês vão colocar e iremos tentar ainda responder em direto hoje há algumas, portanto é essa súmula de questões que selecionarmos. As outras teremos todo o gosto em responder-vos depois pessoalmente, o próprio Vicente através de áudios, e depois estaremos abertos digamos, à vossa requestionamento e depois a responder diretamente e eventualmente a fazer contacto direto e eventualmente visitas e aprofundamento do contacto. Vou passar agora a palavra então ao nosso convidado Vicente Picó. O Vicente, como disse, é o CEO da empresa H2O Titânio. A empresa H2O Titânio é uma empresa espanhola que representa a marca Van World, que fabrica estes reatores de dióxido de titânio e que instala, no caso da Ecofirma, vende os equipamentos e dá todo o apoio técnico à instalação e à manutenção depois dos equipamentos. O Vicente é licenciado em Ciências Químicas, com especialidade em Bioquímica pela Universidade de Valência. Depois tem um Master em Tecnologia Alimentar
no Instituto Agroquímico e Tecnologia de Alimentos de Valência. Atualmente é vice-presidente da Associação Catalã de Empresas Especialistas na Síndrome do Edifício Doente e já foi presidente desta mesma associação. Portanto, vamos sem demoras passar para a apresentação do Vicente e mais uma vez agradeço a vossa presença. ¿Se me ve la pantalla? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Bien, voy a hablaros de H2O Titanium en sistemas de refrigeración evaporativa, es decir, no solo torres de refrigeración, también condensadores evaporativos. Nosotros llevamos trabajando contra la Legionela más de 20 años, inicialmente con el uso de biocidas químicos. Ahora ya no lo hacemos así, desde hace ya más de una década. O sea, ¿por qué no pasa esto? Ahora. Primero, unas palabras sobre la microbiología de la bacteria. Esto es una fotografía, una microscopía electrónica de la Legionela. En principio, el combate contra la Legionela no está centrado solo en la Legionela, sino que hay otros microorganismos a controlar. En cualquier sistema se debe de controlar la Legionela, pero también los microorganismos aerobios. ¿Por qué la Legionela? Bueno, la Legionela siempre debe de evitarse, puede matar a las personas, es muy importante que esto no lo olvidemos para que no haya exceso de confianza. Una característica es que debe siempre chequearse periódicamente y con cierta frecuencia según los sistemas. No es lo mismo la frecuencia en unas torres de refrigeración que en un sistema hidráulico, pero las leyes nos indican con qué frecuencia hay que hacer control de Legionela según el sistema. Y efectivamente, no solamente hay que controlar, sino que para el combate con la Legionela hay que permanentemente llevar a cabo actividades de control, procedimientos de limpieza o implantación de sistemas para luchar contra la Legionela. Pero es que también hay que tener controlados los microorganismos aerobios. ¿Por qué los microorganismos aerobios, que en sí mismos no son perjudiciales? Porque los microorganismos aerobios nos indican dos cosas. ¿Cuál es el estado higiénico de una instalación, en este caso de unas torres de refrigeración, por el acrónimo inglés Cooling Tower, y nos indican sobre la presencia de biofilm, del que vamos a hablar también un poco ahora. Por esto hay que controlar los aerobios. Por esto, constantemente hay que vigilar la concentración de aerobios en las torres de refrigeración, que es lo que ahora mismo nos preocupa.
Algunos datos críticos sobre la Legionela. Creo que no es necesario hablar de toda la biología de la Legionela, pero hay algunas cosas que hay que tener muy claras. La Legionela solo sobrevive en el agua, no sobrevive en superficies secas. Es muy poco probable que se transmita a través de los sistemas de aire acondicionado. La Legionela solo infecta a las personas si llega a los pulmones. No es peligrosa si llega a nuestro estómago o a la piel. Y la Legionela por sí misma no vuela. Necesita un transporte, un aerosol, una pequeña gota de agua para poder ir por el aire y llegar a nuestra boca y a nuestros pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que la Legionela necesita sobrevivir en el agua resistiendo a los ataques químicos que el hombre busca con el uso de biocidas. ¿Qué hace la Legionela para resistir a los ataques químicos? Bueno, se oculta dentro del biofilm, se oculta dentro de las incrustaciones calcáreas o bien se oculta dentro de las amebas. Otra cosa que es muy importante es que si queremos combatir la bacteria hay que tener claro que el momento de mayor exposición, de mayor debilidad de la bacteria es cuando está libre en el agua, no en el biofilm, no en las amebas, no dentro de la cal. Y otra cosa que es importante y es una característica también crítica, es que el hierro, el óxido de hierro, es muy favorable, es prácticamente imprescindible para el desarrollo de la bacteria. Combatir todo ello nos ayuda mucho a tener controlada la Legionela. Por eso digo que no hablo sobre la biología de la Legionela, pero sí sobre estos datos críticos. Necesitan agua, solo si se transmiten a través del aire son peligrosas, y el momento de mayor exposición es cuando está libre dentro del agua. Algo que es importante también es que no hay que confundir tres cosas que ocurren en las superficies de los sistemas hidráulicos, concretamente de las torres de refrigeración. Esto son rellenos de torres de refrigeración. Esta fotografía refleja lo que es una incrustación del relleno. Ahí puede haber cal, puede haber materias particuladas, esto es incrustación. Esta fotografía lo que refleja son algas, organismos vivos. No es exactamente lo mismo que esto. Y esta última fotografía es una microscopía electrónica sobre el biofilm. Vamos a hablar un poco del biofilm. ¿Qué es un biofilm? En realidad, un biofilm es un ecosistema creado por los propios microorganismos. Principalmente bacterias, no tanto hongos ni virus, son básicamente bacterias. Los microorganismos van formando el biofilm a base de exudar, de eliminar sus propios productos consecuencia de su metabolismo, por ejemplo, polisacáridos, ¿no? Al final, un biofilm es una especie de sociedad de microorganismos donde unos se protegen a los otros. Y no se puede confundir con las algas. Las algas por sí son ya un microorganismo. Esto es una representación, un dibujo de qué es lo que ocurre con el desarrollo de un biofilm. Si en una superficie se depositan, por la razón que sea, una serie de microorganismos, en pocos segundos o minutos, cada vez vamos teniendo más y más microorganismos que van liberando, a su vez, residuos que pueden ser polisacáridos, van añadiéndose otros microorganismos con las horas y con los días, y con los días y con los meses llegamos a tener una capa que no tiene por qué ser visible al ojo humano, de hecho no es apreciable, pero que es muy consistente, es muy consistente. Esta otra fotografía
o dibujo intenta reflejar qué es lo que ocurre si tenemos una capa de un biofilm en una superficie, muy típico en un conducto hidráulico. Si tenemos una superficie llena con un biofilm, el propio flujo de agua produce un efecto mecánico sobre el biofilm y lo empuja como las olas, haciendo olas que lo van arrastrando, o como propias bolas que pueden ir moviéndose, infectando nuevas zonas de la conducción, o pueden romper partes del biofilm, liberando pequeñas piezas del biofilm que infectarán aguas más abajo, o bien simplemente rompen el biofilm liberando bacterias de su interior que de nuevo infectarán. El problema del biofilm es que al final es un reservorio de infecciones, de microorganismos, ¿no? que se van a distribuir. ¿Se me entiende más o menos bien? ¿Sí? Bien, estupendo. Continúo un poco. Un poco más de dibujos sobre el biofilm. El biofilm, que podemos representarlo aquí, esta pequeña capa de color crema amarillo, lo que contiene son residuos y el propio biofilm. Residuos pueden ser también pequeña materia particulada. Una de las características del biofilm es que favorece la corrosión del material que está debajo de él. Y otra de las características, en este caso ya no tanto del biofilm, sino de la legionela, es que la legionela se protege escondiéndose de los ataques de los productos químicos dentro del biofilm, pero también infestando amebas. La bacteria es capaz de introducirse en microorganismos mucho más grandes que ella, entran dentro del microorganismo y ahí se reproducen. Esta ameba es su propio escudo para protegerles de ataques, por ejemplo, como del cloro. El cloro lo tiene más difícil si la legionela está dentro de la ameba. Esta ameba, cuando la bacteria se reproduce muchas veces, acaba rompiéndose y liberando muchas más legionelas. Bien, ¿cuál es el proceso de infección de las personas? Estos son torres de refrigeración y solo quiero recordaros que una bacteria no puede volar. ¿Qué es lo que hace? Si tenemos bacterias en el agua y estas aguas forman gotas, pequeñas gotas, que puede formar un sistema de riego en un jardín o una ducha, igual ocurre en una torre de refrigeración. Si estas bacterias están dentro de estas gotas, pueden transmitirse por el aire mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estas microgotas, que es un poco lo mismo que está sucediendo con el coronavirus, estas microgotas, en el caso del coronavirus son microgotas que generamos nosotros al hablar, al tener muy poco tamaño, pesan muy poco y pueden estar en suspensión mucho tiempo. Entonces, cualquier brisa o cualquier movimiento de aire puede transportarlas muchos metros, cientos de metros, incluso 1 o 2 kilómetros. Se han reportado casos de infección de legionelas cuyo origen eran torres de refrigeración que estaban a medio kilómetro o a 1 kilómetro de longitud. Pues todos sabéis que no solo es necesario que haya legionela, sino que haya un número importante de bacterias, en este caso de gotas con legionela, una cierta concentración, y que las personas que lo respiren tengan un cierto grado de inmunodepresión. Una persona sana resiste mucho mejor respirar y recibir legionela. Es más fuerte y puede combatir.
no es solo suficiente que una bacteria llegue a cualquier persona. Tiene que haber un número de bacterias en el aire y personas de las cuales estén algunas inmunodeprimidas. Muy bien, si las gotas de aire son respiradas, estas microgotas pueden alcanzar los pulmones y la bacteria en nuestros pulmones tiene un medio de desarrollo ideal. Nuestra temperatura corporal es ideal para el crecimiento de la bacteria. Esto lo debéis de saber todo. De todas maneras, hablando de torres de refrigeración y condensadores evaporativos, es decir, hablando de sistemas de transferencia de masa de agua en aire, no solamente hay que llevar a cabo acciones de limpieza por razones de higiene, también hay otras razones por las cuales es muy conveniente tener una torre de refrigeración o un condensador evaporativo limpio. ¿Por qué? Porque el biofilm, aparte del problema de la legionela, reduce la transferencia de calor. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la eficiencia energética, la eficiencia del salto térmico en la torre o en el condensador. El biofilm también induce, como he mostrado antes en una pequeña diapositiva, fuertemente corrosión por debajo de sí mismo, del biofilm, corrosión de los materiales. Evidentemente, como está por encima del material, reduce la efectividad de los inhibidores de corrosión. Además, el biofilm atrapa materia particulada que lleva el agua y esto acelera la incrustación y, por supuesto, afecta a la distribución del agua en una torre de refrigeración. Por lo tanto, hay que intentar eliminar el biofilm o evitar la formación del biofilm, pero también no solo por la legionela, sino por estos otros factores que influyen mucho en la efectividad, en la eficiencia, en la efectividad y en la durabilidad de los materiales y de la torre de refrigeración en sí mismo. Muy rápidamente, para lo que nos afecta ahora, hay dos tipos de sistemas de refrigeración evaporativa. Las torres de refrigeración, bueno, hay varios diseños de torres. Estas dos concretamente son de lo que en español se llama de tiro forzado. Tiene un ventilador cada una de ellas y la única diferencia es que su relleno tiene una diferente disposición, pero básicamente son iguales. Hay torres de tiro inducido. Las típicas son las enormes de centrales nucleares. Todas estas que vemos con esta forma son torres de tiro inducido, es decir, la altura y la diferencia de temperatura produce que el aire fluya de abajo hacia arriba. Esto es una torre de refrigeración. ¿Qué hacemos? Dejamos caer agua sobre un relleno, y forzamos o permitimos que el aire cruce el relleno. En ese cruce lo que se hace es que parte del agua que está cayendo se evapora y como consecuencia de paso de líquido a gas se produce una disminución de la temperatura del agua que está cayendo. Por lo tanto, enfriamos el agua, que es nuestro objetivo. Esto es una torre de refrigeración, esto es un condensador evaporativo. Aquí, en este caso, lo que hacemos es que tenemos un circuito que es este de aquí, en este condensador, en este otro es este circuito en azul y es básicamente lo mismo. Aquí lo que hacemos es que el agua que cae sobre el circuito y eso lleva a que condense el líquido que atraviesa el circuito, pero a efectos de legionela y de biofilm es exactamente lo mismo. Tenemos unas duchas de agua que dejan caer, en este caso, sobre el circuito, en el otro, sobre los rellenos de las torres. Muy bien. ¿Qué es lo típico en una torre de refrigeración para proteger
para evitar la presencia de microorganismos y particularmente de Legionella? Bueno, lo típico es utilizar un biocida. Utilizar biocidas, que son productos químicos de diferente naturaleza. Es muy habitual que el hecho de adicionar un biocida obligue a adicionar un regulador de pH. Muy habitualmente es un ácido, porque los biocidas trabajan óptimamente en un rango de pH. Te obliga a un controlador de pH, un ácido. Y esto, a su vez, fuerza que sea más necesario todavía otro aditivo para proteger a los materiales de la corrosión, de los daños de los materiales. Según lo sofisticado que sea el sistema, esto puede necesitar un controlador. Entonces, esto es un esquema típico donde una torre de refrigeración necesita el biocida, el ácido para controlar el pH y los aditivos para proteger los materiales. A veces esto hace que estemos trabajando con sistemas que exigen mucha atención y mucho equilibrio. Si vosotros tenéis experiencia con todo ello, sabéis que en muchos casos el control de todos estos productos es un equilibrio un poco delicado, aparte del consumo químico y aparte del impacto medioambiental, que cada día es más necesario. Actualmente la Unión Europea apoya con dinero a inversiones en materia de sostenibilidad, que no sé si en portugués se dirá sustentabilidad o algo así, pero no apoya las inversiones en el uso de productos químicos. ¿Tiene sus ventajas el trabajar con producto químico? Claro, naturalmente, porque han demostrado que funcionan bien en muchos casos. En todos, no. Ninguna herramienta, ningún sistema es 100% perfecto. ¿Qué ocurre con los biocidas? Bueno, lo más importante de un biocida es que tiene un efecto residual. Lo dosificamos en un punto y tenemos biocida a lo largo de todo el sistema hidráulico. Esto es muy importante. Esto es muy importante en el caso concreto de Legionella, torres de refrigeración, condensadores evaporativos. Pero, como he dicho antes, los biocidas habitualmente necesitan un segundo producto químico para ajustar el pH. Normalmente los biocidas acaban provocando resistencia química en las bacterias. Esto obliga a que cuando trabajamos con biocidas es muy frecuente tener que cambiar de producto biocida, precisamente porque nuestro particular ecosistema en nuestra torre de refrigeración se ha adaptado al biocida que veníamos utilizando, y esto hay que cambiarlo, con lo cual hay que reequilibrar el sistema y esperar que el cambio por otro principio activo sea efectivo. Los biocidas es habitual que favorezcan o aceleren los problemas de corrosión, lo que obliga a un tercer producto químico para evitar la corrosión. Todo esto no es muy ecológico y, como característica muy importante, es que difícilmente los biocidas tienen potencia, capacidad de penetración en una incrustación de calcárea, de carbonato cálcico. No tienen penetración. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad el biocida, como casi todos los sistemas, solo pueden asaltar a la bacteria cuando abandona el biofilm o la incrustación calcárea, porque si no puedes penetrar, no puedes atacar. Y el sistema de biocidas exige normalmente un mantenimiento muy estricto. Esto hace que los costes
de operación sean razonablemente elevados. No es caro normalmente el precio del biocida ni de los otros productos químicos, pero si comparamos o añadimos el tiempo que le tenemos que dedicar, ya no es tan económico el usar un biocida. Aquí abajo pongo algo que es bastante anecdótico y que yo tuve la oportunidad, aquí en España se vivió y entiendo que en Europa ocurre todo más o menos igual. La ley actual, se van a publicar constantemente nuevas leyes, pero al menos aquí en España es una ley, es igual en toda Europa, pero actualmente yo hablo de España, que es la que mejor conozco. La ley dice que el control de microorganismos aerobios tiene que ser tal que la cantidad máxima nunca sea más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dicen los fabricantes de biocidas? Y ahora luego os hablaré de nuestro reactor, pero ¿qué es lo que ocurre con nuestro reactor? Para que os hagáis una idea. Los fabricantes de biocidas tienen un argumento que es muy correcto y es, como dicen, que haya mucho microorganismo aerobio no significa obligatoriamente que haya legionela, y tampoco, o también no lo contrario, que haya poco microorganismo aerobio no significa que no haya legionela. Es decir, el fabricante dice, no tengo por qué controlar o ser tan exigente con el nivel de microorganismos aerobios porque mucho microorganismo aerobio no significa que hay legionela, correcto. Y poco microorganismo aerobio no significa que no hay legionela, correcto. Pero sí que hay, no es una relación 100%, pero sí hay una relación 40-60%. Quiere decir, si tienes mucho microorganismo aerobio, la probabilidad de que tengas legionela está entre el 40 y el 60%. Pero con el argumento anterior, el fabricante de biocidas dice, por favor, le dice a los organismos reguladores, como lo que es, como mucho no significa siempre legionela, permite que este nivel máximo, que este nivel máximo no sea 10 a la 4, no sea 10.000, sino que sea 100.000, 10,5. Es decir, los fabricantes de biocida están pidiéndole a la Unión Europea que permita 10 veces más contaminación en microorganismos aerobios. ¿Por qué? Porque, como veremos después en gráficas, y seguro que tenéis experiencia vosotros, ese nivel de 10 a la 4 es muy fácil que sea superado. ¿Qué es lo que ocurre con un reactor? Luego os lo voy a demostrar después de 10 años ya trabajando, donde más éxito tenemos nosotros. Bueno, luego os lo cuento. ¿Qué es lo que ocurre con un reactor? Que nosotros con un reactor y sin biocida, nuestros niveles son 10,3, es decir, 1000 o incluso 10,2. Es decir, 10 o 100 veces menos que la actual exigencia y, por lo tanto, 100 o 1000 veces menos que la nueva exigencia. Voy a hablaros, no quiero estar más de media hora, no quiero estar más de una hora y, por lo tanto, voy a pasar a hablaros directamente de casos de éxito. Bien, unas pocas, ¿cuál es nuestro producto? Nuestro producto son reactores de dióxido de titanio en bloque. ¿Qué quiere decir en bloque? Que salvo que intencionada y mecánicamente se quieran destruir, no pierden jamás el dióxido de titanio. No es un recubrimiento de dióxido de titanio, es un reactor fabricado con dióxido de titanio. ¿Para qué? Para utilizar radicales hidroxilo. Es una tecnología de de las que se conoce ya desde hace muchos años como oxidación avanzada y no precisa de productos químicos. Y
Actualmente nosotros somos los fabricantes, somos los únicos fabricantes a nivel mundial de esta tecnología. Nuestros reactores, que hay de diferentes tamaños, es un monobloque de dióxido de titanio que está diseñado para eliminar material orgánica, generando radicales hidroxilo. Al fin, lo que hacemos con nuestros radicales es coger la molécula de agua y romperla. Rompemos moléculas de agua y producimos lo que se conoce como un radical hidroxilo. ¿Cómo lo hacemos? Pues un reactor nuestro lo que contiene es lámparas ultravioleta que irradian sobre la superficie de dióxido de titanio. Cuando el dióxido de titanio es irradiado con longitud de onda ultravioleta C, aproximadamente 254 nanómetros, el dióxido de titanio es activado y mueve sus electrones y esto acaba consiguiendo la rotura de la molécula de agua y produciendo este radical. ¿Qué es un radical? Un radical es una molécula, un radical hidroxilo es una molécula muy agresiva. ¿Por qué? Porque no es un ion, es una molécula al cual le hemos quitado un electrón. Tenemos, por lo tanto, un electrón desapareado, lo que en inglés llaman an unpaired electron. Solo un electrón desapareado, la consecuencia de un electrón desapareado es que este electrón necesita urgentemente buscar el equilibrio con otro electrón. ¿Cómo lo hace este radical con este electrón? Pues reacciona con el enlace carbono-carbono más próximo que encuentre. ¿Por qué carbono-carbono? Porque los enlaces carbono-carbono, es decir, materia orgánica, son enlaces covalentes, donde los electrones entre los dos átomos de carbono no están fuertemente retenidos por un átomo de carbono o por otro. Por ejemplo, si hablamos de cloruro sódico o de carbonato cálcico, hablamos de enlaces iónicos. Los enlaces iónicos comparten electrones, pero normalmente los electrones están más próximos a uno de los átomos que al otro átomo que compone, u otros átomos que componen la molécula. Esto hace que estén más fuertemente retenidos y el radical hidroxilo no tiene fuerza suficiente para coger electrones de moléculas de tipo inorgánico donde los enlaces son básicamente iónicos. Lo que hace el radical hidroxilo es buscar electrones de moléculas orgánicas que están compuestas casi todos al 100% por átomos carbono-carbono, donde los enlaces son covalentes y es más fácil quitar ese electrón. Entonces, el radical hidroxilo es un radical muy agresivo por ese electrón desapareado. En estas tablas se puede ver que si comparamos el potencial redox de nuestro radical hidroxilo con los agentes oxidantes más comunes en el mercado, nuestro radical tiene un potencial redox de 2,8 electrovolts, muy superior, por ejemplo, al ozono, 2,07, al oxígeno, 1,23, a cualquier otro. ¿Esto qué significa? Como la oxidación, coger un electrón al final es oxidar a la molécula a la que atacamos, como la oxidación depende del potencial redox, nosotros necesitamos un radical para un enlace carbono-carbono, una molécula de ozono para un enlace carbono-carbono, una molécula de hipoclorito para un enlace carbono-carbono. Aumentar la concentración no significa más fuerza, sino más disponibilidad de átomos. Quiero decir, los enlaces que no puede romper un radical hidroxilo, no lo puede romper
ni el ozono, ni el hipoclorito sódico, ni el bromo, ni el peróxido de hidrógeno. Por mucha concentración, por más concentración de oxígeno, de ozono, la concentración no hace que tengan más facilidad de rotura. Esto es muy importante en lo que os diré después. El radical hidroxilo, respecto de otros radicales, es el único que no es selectivo. Ataca a todas las moléculas. Necesita un electrón. Le da lo mismo coger el electrón de la pared celular de la legionela que de una molécula de sacarosa que esté en el agua. Y una característica del radical hidroxilo es que su vida útil, la vida de un radical, se mide en nanosegundos. Nanosegundos significa que un radical hidroxilo, si no ataca a la legionela en menos de un nanosegundo o no ataca a una molécula de sacarosa que haya en el agua en menos de un nanosegundo, se reconvierte otra vez en agua. Todo lo que no ocurra dentro de nuestro reactor no ocurre fuera. Si medimos las propiedades físico-químicas dentro, o sea, 1 milímetro antes del reactor, perdón, y 1 milímetro después, perdón, no hay diferencia físico-química. Por eso nuestros reactores no se usan solo en torres de refrigeración. Hay en muchos campos, en industria, piscifactorías, con la fauna, con la flora, en ingesta para beber para las personas, en bloques quirúrgicos, en muchísimos otros campos. Bien, ¿qué pongo esta diapositiva? Porque debido al diseño se nos confunde muchas veces con equipos ultravioleta, porque los equipos ultravioleta casi todos son también cilíndricos y también tienen lámparas como los nuestros. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, claro, tenemos lámparas ultravioleta y también tenemos un efecto ultravioleta. ¿Cuál es el efecto ultravioleta? Pues bueno, una radiación ultravioleta es capaz, según la potencia, de romper o desnaturalizar una molécula de ADN o ARN. Nosotros, además, aquí se ve en el dibujo, generamos radicales hidroxilo que este sí rompe moléculas. La diferencia es que un efecto de radiación ultravioleta, la desnaturalización de una molécula de ADN o ARN, a veces puede volver a reconfigurarse. Cuando tú cortas, no se reconfigura. Por eso hay equipos ultravioleta trabajando en torres de refrigeración que, aparte del problema de la turbidez, que no ocurre con nuestros equipos, porque tenemos radicales, a veces se reportan situaciones de recombinación y restablecimiento de concentraciones de legionela. Bien, esto es un esquema de nuestros reactores, son cilindros concéntricos, aquí hay un cilindro, aquí hay otro cilindro y este es el exterior de dióxido de titanio. Entra el agua y sale el agua y está en contacto con dióxido de titanio. Y esto intenta representar las lámparas ultravioleta que irradian la superficie de dióxido de titanio activándolo. Esto es una fotografía interior de un reactor. Estos anillos blancos son el alojamiento futuro de la lámpara ultravioleta, pero la fotografía está para que veáis un cilindro interior, otro cilindro interior, en este caso solo hay dos, y este es el cuerpo del cilindro exterior. Bien, casos de estudio, para que veáis nuestra experiencia. Esto es un grupo de 3 torres de refrigeración, donde veníamos utilizando nosotros mismos hace 11, 12 años, biocidas, diferentes biocidas para la resistencia. Esto es como son 3 torres, hay 3 líneas correspondientes a los resultados analíticos de las concentraciones de aerobios a 22 grados centígrados a lo largo del tiempo. Estos son datos del 2009, que fue cuando empezamos a trabajar con los reactores.
Trabajando solo con biocidas, esta es la línea correspondiente a 100.000 unidades formadoras de colonias de microorganismos aerobios por mililitro. Bien, como veréis, eran unas torres muy conflictivas porque algunas veces estaban por debajo, pero casi siempre estaban por encima. Era en un hospital, estas torres alimentaban el sistema de refrigeración de los bloques quirúrgicos y era muy frecuente tener que hacer operaciones de limpieza y desinfección de urgencia, lo que obligaba a parar las torres, lo que obligaba a parar las operaciones de cirugía o intervenciones quirúrgicas, lo que obligaba a pagar horas extras a los técnicos para la limpieza. Además, generaba mucho estrés entre nuestros propios técnicos, ¿no? Trabajaban en presión continua y siempre a contrarreloj. Bien, esto es lo que ocurrió cuando instalamos un reactor de dióxido de titanio. Inmediatamente, en horas, el resultado cayó drásticamente. Luego os explicaré esto. Y esto es lo que ocurrió utilizando el reactor y sin biocidas, biocida cero. Esto es el reactor que se utilizó en un grupo de torres, este grupo de 3 torres, con solo, era pequeño, era la primera experiencia, es nuestro primer resultado hace más de 10-12 años. En este caso había un caudal de recirculación de 220 metros cúbicos hora, el total del caudal era de 21 y pasábamos a través del reactor instalado en un bypass 80 metros cúbicos hora. Y bueno, estos fueron los resultados. Este es otro caso, dejadme que mire bien. Sí, este es otro caso. En este caso era un grupo de torres, 6 torres, por eso, aunque no se aprecie muy bien, hay 6 líneas trabajando. No siempre los resultados eran exactamente los mismos en todas las torres, pero compartían el sistema hidráulico. Era un grupo de 6 torres, ¿no? Y ocurría exactamente lo mismo. Era un poco más grave porque incluso se alcanzaban resultados de 1 millón de unidades formadoras de colonias por mililitro. Y era muy frecuente este problema. También alimentaba un bloque, una zona de riesgo y también en un hospital. De hecho, en el mismo hospital. Esta fue la segunda instalación de reactores. Esto ocurrió durante muchos años. Esto era desde... Nosotros estuvimos trabajando en este hospital desde el año 2009 hasta el año 2011, donde ya pensábamos que no podíamos trabajar utilizando solo biocida porque era muy caro para el hospital lo que nos pagaban cada mes con un problema que nosotros mismos, perdón por no tener modestia, nosotros tenemos muy buen nombre aquí en España como expertos en el combate con la legionela y no nos parecía bien estar manteniendo una situación solo usando biocidas. Entonces, mi colega y yo decidimos invertir en nuevas tecnologías. Este fue el resultado. Nada, hay muchos más puntos porque intensificamos el control. Nada más instalar el reactor, 10-12 horas después del reactor, los resultados fueron dramáticos. Bajábamos no solo de 10 a la 5, que era aquel momento, bajábamos por 10 a la 4 en horas y en días por 10 a la 3 y luego incluso por 10 a la 2. De hecho, es que este reactor, este es el resultado resumido de 2 años después. Estos eran valores antes del reactor. A la hora de instalar el reactor, 4 horas después, 24 horas después, este es el nivel de la ley. 2 días, 3 días, 6 días, 2 años. ¿Qué ocurre con el tiempo? Con el tiempo, nuestros reactores no son un biocida. Nuestros reactores, como he dicho, producen
radicales hidroxilo y eliminan toda la materia orgánica. De hecho, afectan, causan daño en el biofilm. ¿Por qué? Porque si eliminamos la materia orgánica, hacemos muy difícil, no solo matamos a la legionela cuando está libre en el agua y pasa por el reactor, sino que toda esa materia orgánica la vamos eliminando y hacemos muy difícil la supervivencia de todo el ecosistema dentro de la torre de refrigeración. Por eso, con el tiempo, cuando hablamos ya de meses, no solamente estamos en valores de 10,3, sino que es muy habitual que estemos en valores de 10,2. Esto era un caso, eran 40 metros cúbicos, a través del reactor pasábamos 200 metros cúbicos, casi 200, creo recordar que en realidad eran 150, era un reactor pequeño, el caudal total de recirculación eran 625, nosotros instalamos un bypass. Bien, esto es un caso similar en otra torre de refrigeración. A veces ocurre esto, nunca ocurre si el operador no hace cosas extrañas. ¿Qué ocurrió? Que no era una empresa privada, esto también era un hospital y un técnico del hospital decidió parar el reactor y cambiar el agua del reactor, el agua del sistema, por agua de otro depósito que estaba contaminada. Y casualmente nuestro control se produjo horas después de ese cambio de agua. Y esa agua contaminada, este recuento de aerobios, me acuerdo bien que el laboratorio nos llamó y nos dijo, esa muestra no puede ser nunca de una torre de refrigeración porque la flora que hemos detectado no pertenece a agua, no es propia, no es habitual en una torre de refrigeración. Bueno, no importó porque el reactor horas después había vuelto a matar toda la microbiología. Es una anécdota. Pero bueno, este es el resultado. Era habitual por encima de la ley siempre antes del reactor y después del reactor. Esto es lo que ocurre siempre, siempre. Esto es, voy a acabar pronto, esto es un sistema doble de torres de refrigeración en una central nuclear, bueno, de tratamiento de residuos nucleares en el Reino Unido, en Sellafield, donde hay un volumen muy grande y un cierto caudal. Ellos desinfectaban el agua, trataban el agua de esa torre de refrigeración utilizando radiación gamma, no biocida, químico, radiación gamma, pero no tenían un buen resultado. Por temas de confidencialidad, bueno, tomaban el agua de un lago y por temas de confidencialidad no tenemos el dato exacto de microbiología, no nos lo permite Sellafield, que es la planta. Lo que sí que nos dijeron es que cuando utilizaban solo radiación gamma, tenían que renovar, tenían que añadir 30 metros cúbicos hora de agua para mantener el sistema en buenas condiciones y solo conseguían matar un 70% de la población microbiana. Al instalar un sistema de ultravioleta, de H2 o titanium, ya no añadían agua, el consumo de agua fue cero y la mortandad era del 95-99 para sus resultados eran suficientes. Esto es otro caso, en una torre muy pequeña, este es el nivel de detección, este es el nivel de la ley, esto es lo que ocurría antes con biocida. La línea de color vermello es la que ocurre con nuestro reactor. Siempre es el mismo resultado. Siempre es el mismo resultado. Además, si vuelvo atrás, con el tiempo pasa siempre lo mismo. Estabilizamos el resultado. Esto no ocurre con el biocida, porque el biocida crea resistencia, pero sí con nuestro reactor. Otra cosa que quiero comentaros. Voy acabando ya, Joao, para tu tranquilidad. Nosotros
con el reactor conseguimos un perfecto control del sistema microbiológico del ecosistema de la torre. Y el resultado está garantizado si se pone el reactor que nosotros recomendamos. Si se pone el reactor 10 veces más pequeño, no. Pero si se pone el recomendado, garantizamos el resultado. No hay problema. Seguro. Porcentaje de éxito 100%. Nunca han fallado en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Pero es que además, nuestro distribuidor en el Reino Unido, nuestro principal distribuidor, ahí tenemos 3, donde más vendemos nosotros es en Escandinavia y en el Reino Unido, que es Noruega, Suecia, Reino Unido, son nuestros principales clientes. Pues Brightwater, que es nuestro principal distribuidor allí, puede reportar y testificar si combinamos nuestros reactores con un separador ciclónico de sólidos, prácticamente no hace falta ningún producto químico, tampoco, casi tampoco anticorrosivos y, por supuesto, tampoco ajustadores de pH. ¿Por qué? Porque con un separador ciclónico retiramos todas las partículas sólidas que lleva el agua. Literalmente te olvidas de una torre de refrigeración. Tienes más eficiencia, más eficacia, más sostenibilidad y problemas cero. Es una inversión a cambio de un costo de mantenimiento. Bien. Antes de que hagáis preguntas, voy a deciros yo las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer. ¿El reactor H2, el H2 Titanium, el reactor, es un biocida? No, no. Instalar un sistema de reactor no permite, o sea, es muy frecuente que el inspector de sanidad os diga: yo quiero que instaléis que añadáis un producto biocida, el que sea, el más barato. Esto es frecuente. ¿Por qué? Porque a los inspectores les gusta medir una concentración de cloro, de amonio, de lo que sea. Es compatible con el reactor. Al reactor no le hace falta, pero es muy habitual que los inspectores digan: tienes que tenerlo. ¿Por qué? Porque el reactor no es un biocida. No podemos hoy por hoy clasificarlo como biocida porque uno de los problemas del reactor es que uno de los problemas para clasificarlo como biocida es que el radical que producimos vive, la vida es de nanosegundos. Entonces es muy difícil hacer pruebas fisicoquímicas con el radical, porque la existencia es muy corta y siempre se produce a nivel de superficie de dióxido de titanio. Entonces, para la Unión Europea es muy difícil analizarlo y no puede clasificarlo como biocida. Entonces, no lo puede clasificar como biocida. ¿Y qué hacen los inspectores? Pues dicen: no quiero problemas, quiero un pequeño biocida. Entonces, nosotros no promocionamos comercialmente los reactores para sustituir biocidas, ¿no? Nosotros le decimos siempre al cliente: si no quieres problemas con tus torres de refrigeración, si tu marca empresa no quiere problemas en la prensa o en los medios, y si tú quieres estar seguro, utiliza un biocida el más barato que quieras y con la menor dosificación. Y si quieres, añádelo una vez al mes, no sé, no me preocupa, pero instala un reactor y tendrás cero problemas. Bien, ¿dónde hay que instalar un reactor? En una red, en un circuito de una torre de refrigeración, no importa. En la impulsión, en el retorno, en la balsa solamente, depende del diseño de la torre. Normalmente el cliente final prefiere que sea en el momento de la impulsión, pero para el reactor no importa. Eso sí, es muy conveniente siempre en bypass. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de dureza del agua, hay que limpiar el reactor. Es una operación muy sencilla. Es simplemente llenar el reactor con un ácido débil, con vinagre, ácido acético, unas horas. Para eso no hay que parar la torre si lo tienes en un bypass.
Porque si un reactor está trabajando en una torre un mes, 2 meses, y tú paras el reactor y no añades biocida y mides la microbiología un día, 2 días, incluso una semana después, el resultado microbiológico va a ser total control, exactamente igual. ¿Por qué? Porque si el reactor está trabajando en la torre ya varias semanas, mejor varios meses, tú has hecho mucho daño al biofilm y le cuesta mucho tiempo a los microorganismos recolonizar el sistema. Entonces, si instalamos el reactor en un bypass, lo paramos un minuto, unas horas para llenar de vinagre, 3-4 horas, y volvemos a poner el sistema en marcha, la torre puede estar trabajando sin ningún problema. Sin ningún problema. Aquí también pregunto qué mantenimiento hay que llevar en los reactores. 2 mantenimientos. Uno, dependiendo del tipo de reactor, de la electrónica, de la lámpara, cada año o cada año y medio hay que cambiar las lámparas. No son caras, pero hay que cambiarlas. Porque las lámparas ultravioletas se consumen. Estamos ahora en un desarrollo con tecnología LED, pero todavía tardaremos en llegar a éxito con la tecnología LED. No porque no esté desarrollado el LED, sino porque tenemos que irradiar todo el titanio y no es fácil, no es fácil. Estamos en ese desarrollo. Pero actualmente hay que cambiar una vez al año o año y medio todas las lámparas. Y después, dependiendo de la dureza del agua, hay que evitar la incrustación calcárea, la cal, sobre el dióxido de titanio y sobre la lámpara. Esto solo puede hacerse con un ácido débil. Y, bueno, hay que parar el reactor. Si el agua es muy dura, aquí donde yo estoy, el agua tiene 40 grados franceses, entonces cada 3 semanas, 4 semanas, las torres que hay se paran, no se para la torre, se cierra el bypass, la torre trabaja, se llena el reactor, se espera, el técnico se va, espera 4 horas, vacía el vinagre que lo guarda para la siguiente operación, abre el bypass y ya está, esto es todo. Bien, aquí he querido explicar dónde instalar el reactor. En el retorno a la ducha, lo puedo instalar en la impulsión o también puedo instalarlo solo en la balsa. El resultado es el mismo. Este es un ejemplo, esto es un grupo de torres que tienen el mismo sistema hidráulico y entonces aquí se instaló en bypass, esto es el reactor, se instaló en el bypass en el retorno hacia las duchas. La única consideración es que hay sistemas donde la torre está muy alta en un edificio, pero la balsa, el tanque de agua está abajo. Esta diferencia de altura, si esta altura es mayor de 6 bares de presión, el reactor hay que ponerlo arriba, porque los reactores, solo pueden trabajar una presión máxima de 6 bares de presión, porque el diseño de dióxido de titanio en bloque tiene este límite. Hay más de 1000 unidades instaladas. Esto es un pequeño reactor en una torre relativamente grande, instalado en un bypass en retorno. Esto es otro de otra torre, también en un bypass. Este ya lo habéis visto antes, otro reactor. Este es un sistema de doble en Colombia. Este no es para torres, pero es un sistema similar. Es un sistema similar. Si el reactor está expuesto al sol, se puede aislar, conviene aislarlo, depende de la temperatura. Es que instalamos algunos en Dubái y la temperatura en Dubái puede ser de 50 y muchos grados y no conviene que la temperatura dentro del agua, dentro del reactor, sea superior a 60 grados. Y en Dubái puede ser superior a ello. Bueno, ¿por qué un reactor? Porque protege la marca del cliente, porque sigue las tendencias de sostenibilidad, protege el material de las torres, reduce
los costes de operación y, por supuesto, mantiene las torres en perfectas condiciones de desinfección. Esto es todo lo que tenía que comentaros yo. Creo que he tardado 1 hora, que es lo que me ha pedido Joao. Os pido solamente 1 minuto para dejarme ir al aseo. Solo 1 minuto. En 1 minuto estoy de vuelta, ¿ok? Bom, não sei se me estão a ouvir. Sim. Muito bem. Então, desculpem lá estas problemáticas técnicas deste programa do Zoom. É a primeira vez que eu estou a gerir uma conferência destas, portanto tenho aqui alguma dificuldade em gerir a coisa. Portanto, eu penso que me estão a ouvir. Portanto, eu não sei se há perguntas. Eu contava com mais perguntas, entretanto, como fui também respondendo a algumas questões, eu penso que teríamos aqui algum tempo para responder, de facto, a algumas questões que possam ocorrer. Portanto, se houver alguém que queira colocar alguma questão, eu penso que tem aí uma ferramenta em que pode levantar, de facto, a questão e eu dou-lhe a palavra. Bom, eu estou aqui a ver as questões, portanto, há aqui uma questão sobre a necessidade de higienização das torres, preferencialmente no mínimo anual. Quando tem estes retos acoplados, cai? É essa a questão? Ou pode passar a ser de 24 ou de 12 em 12? O que temos que dizer é que, de facto, cada caso é um caso, terá que ser visto, mas a tendência é que, de facto, essa necessidade, ou melhor, esse período de higienização caia, ou seja, aumente o período cronológico, o espaçamento cronológico entre as higienizações. Porquê? Porque nós, quando fazemos uma higienização, basicamente estamos a fazer uma mobilização química e mecânica. Química, quando utilizamos os produtos, por exemplo, estes produtos que nós temos da Albilex, que fazem uma destratarização, portanto, e simultaneamente usamos um pouquinho de pressão, portanto há um duplo efeito mecânico e químico e vamos remover o biofilme. Se nós, com este sistema do dióxido de titânio, este reator, vamos eliminar
o biofilme, portanto, naturalmente esse biofilme vai ter um crescimento muito mais lento e, portanto, vamos ter que o eliminar mais espaçadamente. Una cosa que es importante. Nosotros podemos, o sea, aseguramos que no hay problemas microbiológicos, pero la desaparición del biofilm no la podemos reportar. Nosotros acusamos con los controles que no hay problema microbiológico, pero no tenemos evidencia científica de que eliminamos el biofilm. El objetivo de la instalación de los reactores es que los microorganismos aerobios estén controlados y la legionela también. No que no haya biofilm. La ley no te pide que no haya biofilm, te recomienda que hagas actuaciones para que no haya biofilm. Pero bueno, habitualmente quien trabaja con los reactores acaba reportando que paras el reactor y no crece la microbiología. Y por eso pensamos que afectamos al biofilm. No sé si me he explicado. Sim, sim, creio que foi bem explícito. Temos outra questão, em termos de custos de manutenção, qual o comparativo em relação às lâmpadas de ultravioleta? Portanto, es lo mismo, o sea, básicamente nosotros fabricamos los reactores, pero las lámparas ultravioleta que instalamos son ultravioleta de baja presión C, y son lámparas del mercado. Entonces, los fabricantes de equipos de lámparas ultravioleta dan un periodo de vida más o menos estándar y más o menos igual para todos, con lo cual exactamente igual. Exacto. Esto es lo que queremos modificar con los LEDs, pero es un poco, todavía no está desarrollado esto. Vicente, então eu te coloco outra questão que é qual a potência média de cada uma destas lâmpadas de baixa pressão do H10O titânio? Utilizamos dos tipos de lámparas, unas de 80 vatios y otra de 105 vatios. Dependiendo del tamaño del reactor y por cuestiones de diseño, hasta cierto tamaño de reactor, los medianos grandes, el cliente puede escoger 80 vatios o 105 vatios. Los reactores medio grandes y grandes, solo 105 vatios. Muito bem, portanto, 80 watts e 120 watts, portanto, o que é... 105. Perdão, 105, 80 watts nas mais pequenas e 105 watts nas maiores, portanto, é uma potência normal, é uma potência normal de facto de uma instalação de lâmpadas ultravioletas de baixa carga. Sim. Porque eu também devo recordar que algumas marcas, por exemplo, a Prominent, em piscinas tem sistemas de ultravioletas de média carga e alta carga. O que, em termos de consumo elétrico, eu já estive confrontado, já fui confrontado com algumas reações de clientes que instalaram esse tipo de equipamento um pouco adversas devido aos elevados consumos elétricos. Okay. Temos aqui outra questão, portanto... Outra questão sobre a questão da instalação do projeto para cada específico. Sim, com certeza que, portanto, a Ecofirma em conjunto com a H10O Titânio fazemos o estudo prévio, portanto, se houver uma instalação em concreto com
este potencial de instalação de um sistema destes, nós pediremos uma série de dados, desde logo layouts, o que houver, dimensões das tubagens locais, espaços disponíveis, caudais, e depois apresentaremos um estudo técnico-económico com um orçamento, e faremos também uma projeção de facto da eficiência em termos de, desde logo, consumo energético expectável, eficiência de redução da contaminação por legionela, desde logo, e depois existirá a tal manutenção, o acompanhamento de manutenção da instalação. Poderá ser mais contratualizada a Ecofirma ou menos contratualizada. Basicamente depende depois daquilo que for a opção do cliente. Muito bem, não sei se há mais questões. Não sei se há mais questões. Se não houver no imediato, pois nós estamos sempre disponíveis para questões por e-mail, portanto, vocês têm os contactos de e-mail e, portanto, agradeço em primeiro lugar ao Vicente pela sua disponibilidade, pela sua excelente apresentação, e agradeço a todos os participantes também a atenção que nos disponibilizaram, e desejo um bom fim de semana a todos e continuação de bom dia. Muito obrigado. Mis desculpas por não falar português. Ora essa. Portanto, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Muito bem. Bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.